Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Filemón. Introducción a Filemón, un estudio de casos de una confrontación sana. La carta de Pablo a su amigo Filemón revela un lado afectivo y conmovedor de la personalidad y el estilo del liderazgo del apóstol. Filemón era un amigo de Pablo que ayudó a iniciar la iglesia en Colosas en su propio hogar. Poco después de irse Pablo, uno de los esclavos de Filemón, Onésimo, huyó. De manera interesante, Pablo no da un discurso contra la esclavitud, sino que en cambio enseña sobre cómo debemos relacionarnos unos con otros en Cristo. Sugiere que un marco de referencia totalmente nuevo, la hermandad, debería transformar todas las relaciones terrenales. Por consiguiente, Pablo se dirige a Filemón como un hermano, evitando la compulsión. Pablo se dirige a Onésimo no como a un esclavo, sino como a un hermano que ha aprendido a querer hacer lo correcto. En esta carta vemos actuar a Pablo como un mentor para Filemón y para Onésimo en su relación entre ellos. Sin embargo, qué asunto tan difícil de tratar por correo. Filemón tenía el derecho legal de castigar a Onésimo por huir. No obstante, como Dios dispuso, Onésimo encontró a Pablo en la cárcel y se unió a él para hablar. Durante estas conversaciones, sin duda, Pablo le guió al Señor. En este momento, el asunto se tornó difícil, porque Onésimo no era solamente un esclavo huido, sino también un hermano en Cristo. Pablo desafió a Filemón a recibir a Onésimo de vuelta como hermano. Claramente, era mucho pedir. Filemón debió sentirse confundido, enojado, y quizá incluso pensó en ignorar la petición y dar a Pablo el trato del silencio. No obstante, Pablo hizo que esta opción fuera prácticamente imposible. El apóstol escribió con un sentimiento y una gracia que Filemón no pudo hacer otra cosa que responder con ternura. Esta carta destaca como un estudio de casos de una sana confrontación. El acto de todo líder debe dominar. Todos los líderes afrontarán conflictos. Aparecerán personas y circunstancias difíciles. Los líderes deben reconocer que el conflicto es algo natural. Se produce simplemente debido a diferencias humanas. El conflicto es también neutral. En sí mismo, no es destructivo ni constructivo, y el conflicto es normal, no sucede a todos. Pablo parecía entender todo esto. Trató el problema mediante esta carta escrita desde la cárcel, luego le envió con gran confianza a Filemón mediante un mensajero, que no era otro que el mismo Onésimo. El papel de Dios en Filemón. Algunos se han preguntado por qué el Señor incluyó esta carta personal en las Escrituras. A fin de cuentas, no trata asuntos generales que todos afronten. Sin embargo, varias razones sugieren por qué Dios quiso que esta carta estuviera en la Biblia. Primero, nos enseña sobre un liderazgo sano y las relaciones dentro de la iglesia. Segundo, cuando la escribió Pablo, la relación amo-esclavo suponía un problema para toda la iglesia. Incluso hoy día en las relaciones jefe-empleado debemos relacionarnos con creyentes de una forma distinta a la del mundo incrédulo. Finalmente, Dios incluye una instantánea del lado personal de un líder que practica una sana confrontación. Líderes en Filemón. Pablo, Timoteo, Filemón. Otras personas de influencia en Filemón. Onésimo, Apia, Arquipo. Lecciones de liderazgo. Los buenos líderes siempre inician la confrontación. Manejar el conflicto está en el territorio del líder. Liderazgo es relaciones. Los líderes espirituales motivan a otros como hermanos y hermanas, no a través de la compulsión. Claves de liderazgo en Filemón. La ley de la conexión. Pablo conecta, y después pide ayuda, versículos 4 al 22. Solución de problemas. Confrontación y solución sanas, versículos 8 al 10. La ley de la conexión. Pablo conecta, y después pide ayuda. Filemón versículos 4 al 22. En esta carta tan personal de Filemón, Pablo pide a su amigo que haga algo muy difícil, recibir compasivamente de nuevo a un esclavo que se había fugado. Antes de confrontar a Filemón, Pablo conecta recorriendo los siguientes pasos del manejo del conflicto. 1. El paso del elogio, versículos 4 al 7. Pablo afirmó a Filemón y le recordó su amor. Los buenos líderes comienzan la confrontación con afirmación, se enfocan en las cualidades positivas. 2. El paso de comprometer, versículos 8 al 13. Antes de su ruego, Pablo admite el actual estado del esclavo Onésimo. Los buenos líderes asumen cierta responsabilidad por el conflicto y reconocen sus diferencias. 3. El paso de la elección, versículo 14. Pablo buscó el consentimiento de Filemón para enviar de vuelta a Onésimo. Expuso el desafío de recibirle. En este paso, los líderes articulan claramente la decisión delante de ambas partes. 4. El paso del desafío, versículos 15 al 20. Pablo desafió a Filemón a hacer lo correcto.
Se comprometió con ciertos pasos que debería dar para arreglar las cosas, pero le lanzó un desafío a Filemón para que respondiera y tomara el camino elevado. 5. El paso de la confianza, versículos 21 y 22. Pablo expresó confianza en Filemón suponiendo que, sin duda alguna, haría lo correcto ante los ojos de Dios. Pablo creyó lo mejor de su amigo y le expresó su amor por él. Solución de problemas, confrontación y solución sanas. Filemón versículos 8 al 10. La mejor manera de resolver muchos problemas es confrontarlos, a veces esos problemas son personas. Pablo sufrió mucho confrontando a Filemón en el caso de Onésimo. Piensa en estos pasos para confrontar a alguien. 1. Orar por tu propio enojo. No dejes que las emociones te controlen, espera hasta que puedas ser objetivo. 2. Iniciar el contacto. No esperes a la otra persona. Dios nos llama a arreglar las cosas. 3. Comenzar con afirmación. Anima primero, después recibe el permiso para hablar con franqueza. 4. Admitir que tienes un problema. No digas que el problema es de la otra persona, admite que estás batallando. 5. Sacar el asunto y explicar que no entiendes lo que ha ocurrido, busca clarificar. 6. Dejar que la persona responda. Después de exponer el asunto, deja que la persona hable desde su punto de vista. 7. Estrechar el enfoque. Identifica y prioriza los asuntos, aborda los cambios de uno en uno. 8. Establecer perdón y arrepentimiento, si es necesario, no te detengas hasta que se produzca un cambio. 9. Ceder en las opciones, pero no en los principios, sé flexible en todo salvo en la verdad. 10. Orar y afirmar tu amor al terminar, nunca dejes que la persona dude del amor de Dios o del tuyo. Cuando los líderes son llamados a hacer lo difícil. Filemón versículo 21. ¿Perdonaría Filemón o levantaría murallas emocionales contra Pablo? No había hecho nada malo, de hecho, se lo habían hecho a él. Afortunadamente, Filemón actuó en vez de reaccionar. La historia de la iglesia nos dice que Filemón respondió con gracia, recibió de vuelta a Onésimo, y le permitió no solo participar en la iglesia, sino que llegara a ser obispo.